Un escenario post-apocalíptico, robots capaces de tener sentimientos, la humanidad en decadencia, un futuro posible y probable. WALL-E, la única película de ciencia ficción de Disney Pixar, nos enseñó varias lecciones que como humanidad tenemos que tener muy en cuenta. La más importante y obvia es sobre el cuidado de nuestro planeta, de cómo, en el mejor de los casos, tendríamos que abandonarlo debido a la contaminación. El mensaje de WALL-E es sobre qué está haciendo la humanidad, a dónde nos está llevando el consumismo, cómo dejamos al planeta, y cómo también tratamos de resolverlo de una manera, a veces se puede decir que absurda. La película, además de presentarnos una metrópoli polvorienta, llena de desperdicio, nos muestra por medio de unas pantallas gigantes videos promocionando el viaje estelar. Sabemos que hay un programa que es el Éxodo, cruceros estelares. Sabemos que el planeta Tierra fue abandonado por los humanos a bordo de estos cruceros estelares cerca del año del 2110. Serían 5 años de viaje, entretenimiento interminable según dice ahí el comercial, que en realidad pasan 700 años y siguen en el espacio. El Axioma, la joya de los cruceros estelares de Voyage Large, es un crucero tal cual. Cuando WALL-E llega al Axioma, se encuentra con humanos sumamente pasados de peso, que simplemente van y vienen transportados por unos asientos flotantes, comiendo todo el día por medio de un vaso y comunicándose de una manera impersonal, por medio de tablets, a pesar de encontrarse uno al lado del otro. En esta nave hay un piloto automático, el crew, o sea, los miembros del staff del Axioma, que es la única nave que vemos por dentro. Y de hecho es la única nave que vemos en los alrededores, a pesar de que luego en los comerciales aparecen más y mencionan que todos los días sale un crucero al espacio. El Axioma es el único que vemos. Es el protagonista, ya que es la nave que lanza esta expedición para ver si hay vida, si regresó vida a la Tierra, pero es una expedición como que rutinaria, no espera nadie nada del planeta Tierra. Y pues bueno, sabemos que Eva, este explorador robótico, encuentra esta planta y pues pasa lo que pasa en la película. Podemos ver a la humanidad postrada en una silla pues bueno, con un gran tamaño. Por esto mismo de que dicen de la microgravedad, aunque nosotros intuimos que va más allá de la microgravedad, ¿verdad? El hecho de estar postrados en esta silla, no moverse y que te lleven a todos lados, que te den todo. Esta empresa global llamada Voyage Large tiene liderazgo mundial, es lo que se entiende por los comerciales. Ellos controlan los gobiernos y básicamente el presidente de Voyage Large es el presidente del mundo. Crean este proyecto Éxodo para irse todos y poder arreglar el planeta y poder regresar en 5 años. Si acaso esto nos puede atemorizar, hay que decir que hay una muy buena razón, o excusa, que llevó a los tripulantes del Axioma a llegar a esas instancias. Más allá de lo que es obvio de la humanidad, a lo que nos convertimos, también hay que ver que en realidad era de esperarse por un crucero. Y sabemos que un crucero es ir a vacacionar. Ir a vacacionar totalmente, tirarte a la cama, a la hamaca o al camastro y realmente no hacer nada, que todo el personal de este crucero te atiendan, te alimenten, te digan a dónde ir, porque luego también como hay diferentes restaurantes, un día es un restaurante, el otro día es otro, porque los cierran y los van cambiando.
y pues realmente lo tienen todo controlado. Bueno, el Axioma es esto, solo que en el espacio y solo que probablemente muchísimo más grande, aunque luego los datos dicen que caben 600,000 pasajeros. Lo transpolamos a un crucero vacacional actualmente y es, pues bueno, si fueras un crucero es ir a descansar, ir a que te atiendan, ir a no hacer nada. Ahora veamos qué pasaría en un crucero que dura toda la vida. Incluso nace gente ahí, nacen niños, nacen generaciones por 700 años. ¿Qué es lo que le va a causar? Pues eso, es lo que causó. ¿Qué conlleva esto? Realmente una nave tiene sus limitantes, no solamente en comida, que realmente no lo explican de qué se trata la comida, solamente dicen que es en un vaso. Pero eso significa que a lo mejor son alimentos procesados que ni siquiera, que solamente es el sabor, como ya tenemos bastante actualmente, o sea, ni nos hagamos, ¿verdad? Actualmente hay muchos alimentos procesados que solamente son sabor a, para no acabarse los recursos. No pueden, en ningún documento, en ningún extra de la película de Wall-E indican que hay un lugar donde planten frutas o verduras o tengan ganado. Realmente no hay nada de eso. Esa es una cosa, la alimentación pues obviamente hace que le pase esto a los humanos. También, no sé si se fijaron, en Wall-E no se ven ancianos. Sí se ven poquitos niños. Eso no, tampoco es significativo mucho, pero a mí lo que me da a entender es de que la esperanza de vida es muy corta ya estando en estas condiciones de mala alimentación, de sedentarismo. La esperanza de vida es corta, pues obviamente como las máquinas controlan todo, también controlan la tasa de natalidad. Eso quiere decir, bueno, no sabemos si realmente las personas del Axioma hagan cosas juntos o por medio de interacción genética in vitro haya bebés, ¿verdad? Pero no se pueden dar el lujo de crecer mucho la población porque pues no tendrían cómo mantenerla, ¿verdad? O sea, las máquinas están controlando a la humanidad. Los están... Si no, no es como en Matrix donde las máquinas absorben la energía de los humanos y por eso pueden vivir. No, pero realmente están controlando a la humanidad. Pero también otra cosa interesante que se me ocurrió y que va más allá de explicaciones o detrás de cámaras o audio comentarios, que ya es como que volar mucho la imaginación porque no tiene ninguna explicación. Probablemente, y sabemos que en la vida real los cruceros son algo caro, incluso yendo en clase económica, porque el Axioma tiene clase económica, clase turista y primera clase, obviamente. También hasta en eso. Pero incluso la clase económica es casi seguro que es una lana, ¿verdad? Es un costo que muchas personas no nos podemos dar. Quizás yo pienso que había naves donde, como en otras series de ciencia ficción, por ejemplo, la que se me ocurre bastante es Battlestar Galactica del 2003. Había toda una flota que iba encaminándose a un lugar diferente de donde eran. Pero no todas eran con la misma función. Estaba obviamente la nave militar, que era la Battlestar Galactica, y alrededor de ella había la nave donde vivía la gente, la nave que era una fábrica, etcétera. Bueno, también hay otra serie que también me recuerda mucho eso, que es Macros Frontier y Macros 7, es donde se ve más esto de que hay una flota y en esa flota hay naves con diferentes funciones, no todas son para que la gente viva. Y yo me imagino que Boy and Large no solamente construyó cruceros donde la gente disfrutara porque tendría que pagar mucho dinero, sino que probablemente hizo naves donde la gente pudiera trabajar, así como en tu vida diaria, así probablemente puede ser. Ya volando mucho la imaginación, es que incluso
haya habido amotinamientos en otras naves. No conocemos nada de otras naves más que del Axioma, pero la ciencia ficción es a lo que nos lleva, ¿verdad? Pensar en que la humanidad no solamente se resignó a ese tipo de vida. En el Axioma era porque probablemente mucha gente con dinero que lo que quería era descansar, y con el paso de los años pues ya las siguientes generaciones que nacieron ya ni siquiera sabían lo que era vivir diferente. Nosotros podemos ver la película y sabemos que pues ellos están cegados en lo que están haciendo, porque es una constante en sus vidas. Solamente cuando aparece Wally en la ecuación, que es alguien totalmente ajeno a esta nave, es cuando empieza a haber cambios en estas personas, las que lo van conociendo, y pues bueno, regresan a... Spoiler de la película, regresan a la Tierra al final. Eso me causó mucho interés, conocer o imaginar lo que fue de la demás humanidad, no solamente los que iban en esta nave crucero de lujo, sino que yo me imagino a una sociedad que luchó probablemente. Tal vez pudiera haber un spin-off, pero no en Disney, sino en otra plataforma, donde sería más crudo, ¿verdad? Cuando vemos Wall-E, vemos lo que está enfrente de nosotros, que es pues saber que como humanidad podemos regarla bien cañón para destruir el planeta. Pero pues ya alguien que nos gusta la ciencia ficción, hemos visto este tipo de distopías donde no todo es color de rosa, sino que hay cosas mucho más turbias, ¿verdad? Si nos ponemos a analizarla. Sobra decir que la mayoría nos asustamos de presenciar este posible futuro. ¿Será que es algo que no podremos evitar? ¿O lograremos concientizarnos a tiempo y cambiar ese destino?